hemos empezado a ver mutaciones, centrándonos un poco en mutaciones malignas. Pero como vamos a ver después, las mutaciones son la base de la evolución, entonces no podemos decir que todas las mutaciones son malignas. Aunque muchas mutaciones sí pueden llegar a causar varias enfermedades, entre las más comunes, el cáncer. El cáncer se ha vuelto una enfermedad bastante común también porque gracias a los avances en medicina, en vacunaciones, se han podido detener muchas enfermedades de naturaleza infecciosa que antes nos mataban de manera muy temprana. Esto ha hecho que nuestra vida se prolongue varios años. Antes el estimado de vida era de 30, 40, 50, ha ido subiendo hasta 70, 80. Eh, pero esto hace que se hagan a luz otro tipo de enfermedades no infecciosas como el cáncer. Entonces no siempre es esta relación que se cree que el desarrollo del cáncer se da por el mayor número de alimentos sintéticos que comemos, etcétera. En cierta medida sí, pero no necesariamente es esa relación causa-efecto, sino también se debe mucho a que este tipo de enfermedades empiezan a salir a la luz cuando otras enfermedades no nos matan, vivimos más años y salen a la luz otro tipo de enfermedades que son de naturaleza genética, por ejemplo, o por daño genético como el cáncer. En este video, en este primer video que tenemos aquí, está un poco más extenso el proceso del cáncer. Está de manera resumida varios aspectos que veíamos ayer. Desde la biología celular, los tipos de estudios que se están haciendo para el cáncer, eh, qué tipos de estudios se han desarrollado para la línea, ¿no? de cronológica de los estudios del cáncer, qué tipos de estudios se pueden realizar en modelos animales, en modelos celulares, etcétera, para el estudio del cáncer, mucho de la terapia del cáncer. Este video es un poco más largo. Cell division is a process by which one cell produces two or more daughter cells. Unicellular organisms, like yeast, reproduce by cell division, whereas multicellular organisms, like us, use the same process to develop, grow, and maintain our tissues. Knowledge of what controls normal cell division is critical to understanding how disruption of this phenomenon can initiate pathological processes. This video presents a brief history of discoveries in the cell division field, highlights key questions asked by cell biologists, reviews prominent tools being used, and showcases some present-day applications. Let's start by reviewing some landmark studies that laid the foundation of cell division research. The existence of cells was first reported in the 1600s by Anton von Leeuwenhoek and Robert Hooke. Empowered by innovations in microscopy, they pulled back the veil on the invisible microscopic world. The first observation that cells could divide was made in the 1830s by two botanists, Barthélemy du Mortier and Hugo von Moule, who discovered that one plant cell can give rise to two by dividing. Following this discovery, in 1838, a botanist, Matthias Jakob Schleiden, and a physiologist, Theodor Schwann, observed similarities in plant and animal cells. This led Schwann to postulate the two tenets of cell theory. First, all living organisms are composed of one or more cells. Second, cells are the basic building blocks of all life. Nearly 20 years later, a physician named Rudolf Virchow published the third tenet of cell theory, which stated, all cells arise from pre-existing cells. In 1876, Walter Fleming, while viewing cell division, observed separation of thread-like structures. Therefore, he coined the term mitosis
derived from the Greek word mitos, meaning thread. Later on, Eduard von Beneden and Theodor Heinrich Boveri discovered that those threads are actually chromosomes, which are being divided with the help of microtubules arising from structures now known as centrosomes. Beneden, along with Oskar Hertwig and August Weismann, also explained meiosis, a different type of division that produces cells like gametes. They showed that meiosis, unlike mitosis, involves one round of DNA replication but 2 rounds of cell division, resulting in halving of the chromosome number from the parent to the daughter cells. In the latter half of the 20th century, scientists became interested in regulation of the cell cycle, a process in which a cell passes through a series of phases leading to its division. One of the most important discoveries in this field came in 1972 from Leland Hartwell and colleagues. Using yeast strains, they demonstrated that there are genes that play an important role in guiding cells through the cell cycle stages, and Dr. Hartwell named them as the cell division cycle genes, or CDCs. Another discovery came in 1983 by Tim Hunt, who was studying sea urchins. He identified proteins that oscillate in their abundance in synchrony with the cell cycle phases. Due to their oscillatory nature, he named these proteins as cyclins, and now we know that cyclins are key regulators of the cell cycle. 4 years later, Sir Paul Nurse and colleagues showed that CDC genes, in particular CDC2, was highly conserved between yeasts and humans. Together, these discoveries significantly increased our understanding of cell division, and thus were well-deservedly rewarded with a Nobel Prize in 2001. Now that we've reviewed some historical highlights, let's examine a few fundamental questions facing the field of cell division today. We'll begin with perhaps the broadest question in cell division. What genes and intracellular signaling pathways regulate the cell cycle? It is known that duplication and division are controlled by a series of biochemical switches that activate or deactivate the cell cycle processes. Researchers are working to shed more light on the molecules that influence the progression or inhibition of the cell cycle. Biologists are also interested in identifying the extracellular factors that stimulate or inhibit cell division. Cells may increase cell division in response to external chemical cues, called mitogens. Scientists are working to understand what external cues stimulate or inhibit cell division. Abnormal cell division can lead to increased or decreased cell proliferation. Increased cell proliferation causes diseases like cancer. Researchers have discovered that mutation in certain genes, known as oncogenes, is involved in initiation of cancer. In addition, scientists have also discovered several proteins that play a critical role in tumor progression. However, several tumor-causing factors still remain unknown, and biologists are striving hard to reveal them. Now that you have a feel for some of the unanswered questions, let's look at a few research tools biologists use to find answers. In a mixture of actively dividing cells, the proportion of cells that exist in each phase of the cell cycle can be determined by cell cycle analysis. This is done with the help of special dyes like bromodioxyuridine, or BRDU. It is a thymidine analog and incorporates itself in the newly synthesized DNA strand during DNA replication. Hence, it labels S-phase cells only. On the other hand, fluorescent compounds like propidium iodide stain all of the DNA, but the amount of PI bound can help distinguish between cells in different phases. The final step is to analyze the stained cells using flow cytometry, and data obtained reveals distribution of cells amongst different cell cycle stages. Advances in imaging techniques now facilitate direct observation of cell division.
Scientists can now stain cells using fluorescein dyes or perform genetic manipulation to induce expression of fluorescent proteins. Following this, they can directly observe live cells dividing using time-lapse microscopy. Lastly, scientists have also devised a way to quantify the number of divisions that specific cells undergo within a mixed cell population. This is done by using quantifiable tracking dyes. These dyes are useful because the signal they generate becomes dimmer as it's diluted through cell division. The diminishing fluorescent intensity can be used to identify cells in different generations. In addition, the difference between the highest and the lowest fluorescence intensity can provide insight into how many times the cells underwent division. Now that you're familiar with some common approaches to studying cell division, let's look at how these methods are being applied. As discussed earlier, genes play a major role in cell cycle control. Here, scientists studied the effect of genetic mutation on cell division in Drosophila larvae. They performed genetic crosses to produce flies with specific mutations, and then, using cell cycle analysis, observed the effects of the mutation within the developing wing tissue. Using fluorescence microscopy, scientists can also directly observe how drugs affect cell division in cancer. In this experiment, researchers were interested in determining how a potential drug, JP34, affected cancer cell division. Results showed that cancer cells treated with JP34 underwent mitotic failure and cell death. Finally, scientists used tracking dyes to identify differences in cell proliferation rates. Here, they employed a quantifiable tracking dye that labels cell membranes to study differences in cell division of various immune cells. The flow cytometry data analysis revealed that the proliferation rate differs between different types of immune cells. You've just watched Jove's introduction to cell division. In this video, we reviewed some of the major discoveries in cell division. Key questions being asked by cell biologists today, prominent tools employed in cell division labs, and their current applications. As always, thanks for watching. Bueno, veíamos un video donde está resumido algunos temas que hemos visto desde ciclo celular, división, mitosis, y pasando también por la parte de ciclo celular y cómo las células salen en ciclo celular para desarrollar enfermedades como el cáncer, algunas investigaciones que se están realizando también para el estudio del ciclo celular, incluir el cáncer, de manera resumida de varios temas que hemos visto. Ya. El día de ayer habíamos llegado hasta aquí. Hablábamos de la formación de dímeros de timina por las radiaciones ultravioleta, cómo dos bases consecutivas pueden unirse, que es lo que se conoce como dímeros de timina, dos timinas dimerizadas, unidas, una al lado de la otra, sin que se unan con la cadena complementaria, sino con la base vecina, que forma o causa malformaciones en la cadena de ADN. Como vemos, esto cambia la forma de la cadena de ADN y esto puede llevar también a daño celular que se puede ir acumulando y llevando incluso al cáncer. Los genes críticos para el cáncer son un grupo de genes que al mutar o alterarse contribuyen al desarrollo de la enfermedad. Estos genes se pueden categorizar en dos clases principales en base a cómo afecte la mutación a la actividad del gen: protooncogenes y genes supresores de tumores. En condiciones normales, los protooncogenes codifican para proteínas que actúan como señales para la división celular. Una mutación de ganancia de función en los protooncogenes los convierte en una forma excesivamente activa llamada oncogen. La activación de los oncogenes conduce a la sobreexpresión de las proteínas de crecimiento celular, resultando en proliferación celular incontrolada y, por tanto, en la formación de un tumor.
Las mutaciones de ganancia de función en protooncogenes suelen ser dominantes e incluso una única mutación puede transformarlos en un oncogen. Por ejemplo, el protooncogen RAS codifica para una proteína intracelular de transducción de señal, RAS. Tras su activación, RAS activa las cascadas de señalización de crecimiento celular. Tras la mutación, el gen RAS se convierte en un oncogen y produce una proteína mutada. Esta RAS mutada activa las vías de señalización, incluso en ausencia de señales de activación, llevando al crecimiento descontrolado de las células y, en última instancia, a la formación del tumor. Bueno, algunos genes decíamos que controlan el ciclo celular y que tiene que haber un equilibrio entre oncogenes y genes supresores de tumor. De hecho, de este tema relaciona mutaciones genéticas y formaciones de células cancerígenas. Vamos a ver una tarea al finalizar la clase que quedaría para la siguiente semana, que es sobre genes relacionados con el cáncer de mama, el cáncer de pecho, que son de los más estudiados, los BRCA, que son los genes que están relacionados con la malignidad, con la formación de cáncer de pecho, que es uno de los más comunes en mujeres. Ya, y habíamos llegado hasta aquí para hablar del uso de mutágenos en biología. Decíamos que nos valemos de algunos componentes. Uno de los más utilizados es el bromuro de tidio. El bromuro de tidio es un intercalante de bases. Eso significa que se intercala entre las bases hidrogenadas y así podemos visualizar al ADN. El bromuro de tidio emite una fluorescencia. Recordemos las sustancias fluorescentes absorben la luz en una longitud de onda, excitan a los átomos, los cuales cambian de posición, los electrones dentro de los átomos cambian de estado, y esto hace que se emita fotones, se emite una radiación que puede ser detectable. Se detecta de esta manera, nosotros emitimos luz ultravioleta y se observan estas coloraciones. De hecho, esperemos que si ya regresamos la próxima semana a clases, con el ADN que ustedes extrajeron, no sé si los profesores vayan a hacer así, pero en mi caso, con el ADN que extrajeron en casa, vamos a a utilizar el mismo ADN para hacerlo migrar a través de un gel de agarosa. El ADN migra a través de este gel, se separa por tamaño, colocamos bromuro de tidio y el bromuro de tidio va a permitirnos visualizar el ADN así a simple vista por la fluorescencia que se emite. Como decimos, esta propiedad es porque es un intercalante de bases. Se intercala entre las bases del ADN y nos permite visualizarlo. Ya, con esto pasamos a las mutaciones, a lo que habíamos empezado el día de ayer de manera muy resumida para aquí hablarlo mucho más en detalle. ¿Qué tipo de mutaciones tenemos? Mutaciones que pueden ser a nivel de genoma, a nivel de secuencias o a nivel de células. Si es a nivel de genoma, puede ser a nivel de genoma nuclear o a nivel de genoma mitocondrial. Recordemos, las mitocondrias también tienen su propio ADN. Las mutaciones a nivel de mitocondrias suelen causar daños o enfermedades a nivel por ejemplo, a nivel de músculo. Los músculos tienen una gran cantidad de mitocondrias. Si están dañadas las mitocondrias, las células no pueden generar la energía necesaria. Recordemos que las mitocondrias son la fábrica energética de la célula. Si no funcionan de manera correcta, la energía no es adecuada, llevando a muchas enfermedades relacionadas con el metabolismo. Si son mutaciones de secuencias, podemos hablar de secuencias codificantes o no codificantes. Si estamos hablando de secuencias codificantes, estamos hablando a nivel de genes, mutaciones que ocurren a nivel de las secuencias que codifican para genes. Estas son las que suelen ser más relevantes o afectar de mayor manera a la salud. Las secuencias no codificantes
que antes se creía, como se llamaba también ADN basura, que eran secuencias repetitivas, se creía que no tenía mayor afectación. Actualmente se sabe que sí pueden llegar a afectar, porque como habíamos visto, muchas de estas secuencias no codificantes están relacionadas, por ejemplo, con enhancers, con secuencias que sí están relacionados con el nivel de, de síntesis de los genes. Y si es a nivel de células, depende mucho si es a nivel de células germinales o no germinales. Este ADN se puede mutar en células no germinales, lo cual va a afectar solo una línea celular, por ejemplo, células epiteliales, células de la piel. Puede llegar a desarrollarse alguna enfermedad, como algún cáncer de piel, etc. Pero estos no van a ser transmitidos a la descendencia. En cambio, si la mutación se da a nivel de células germinales, de cromosoma o espermatozoide en nuestro caso, estas mutaciones van a continuar hacia las siguientes generaciones. Es decir, en este caso la afectación se va a dar a nivel generacional, a nivel se van a transmitir de padres a hijos. Estas mutaciones podemos clasificarlas por cromosómicas o genéticas. Cromosómicas sí se da a nivel de cromosomas. Habíamos hablado de algunas de estas cuando hablábamos de mitosis y de meiosis. No disyunción, que causa, por ejemplo, que no se separen correctamente los cromosomas, dando casos como de trisomías, etcétera, síndrome de Down, etcétera. Poliploidías, un número mayor de cromosomas, de igual manera, síndrome de Down es un ejemplo de esto. De lesiones, que se pierdan el cambio de número de cromosomas, números más bajos de cromosomas de lo normal. Translocaciones. Entre las lesiones, por ejemplo, se pueden perder números de cromosomas o también se pueden perder partes enteras del cromosoma. Se pueden romper los cromosomas y perder partes enteras. Translocaciones en el cual se invierte los cromosomas, se pasa y una sección de un cromosoma hacia otra. Translocaciones. Inversiones en el cual el cromosoma invierte su posición, que ya también vamos a ver algunos ejemplos. Genéticas que pueden ser puntuales, si se da la mutación únicamente en una base. Estas pueden ser de lesión, inserción, que se pierde una base o se incluye una base. Y también vamos a ver, aquí estamos hablando de manera muy resumida. Si se producen en células somáticas que afectan a una línea de las células, alguna línea celular o en células sexuales que se transmiten a las siguientes generaciones. Y se producen por mutágenos que ya habíamos visto, que pueden ser físicos, radiaciones ultravioletas, químicos, la naranja, la acridina, por ejemplo, biológicos, virus, etc. Dependiendo del tipo de células, entonces tenemos las que afectan a las células germinales o las que afectan a las células somáticas. Y dependiendo de la región afectada, pueden ser puntuales cuando afectan a un sitio concreto de cromosoma, a un gen o genes individuales, o a una base única. Hay mutaciones cromosómicas cuando afectan a toda una región de cromosoma, a toda una sección de cromosoma, de lesiones, translocaciones, etc. Y las que afectan a las células germinales que se transmiten hacia las siguientes generaciones. Si nosotros tenemos una mutación que llega a nivel de espermatozoide, esta mutación se va a transmitir hacia las siguientes generaciones. Puede ser una enfermedad o puede ser alguna ventaja, incluso alguna ventaja evolutiva. Por ejemplo, alguna ventaja que confiera que hay un pequeño cambio en el cerebro para que nuestras siguientes generaciones tengan mejor capacidad de cálculo, por ejemplo, que puede conferirle cierta ventaja evolutiva a las siguientes generaciones. Y recordemos, las células somáticas son todos el resto de células que no son ni óvulo ni espermatozoide. Todas las células que tienen los 46 cromosomas. 200 aproximadamente tipos de células musculares, nerviosas, grasas, etc. Y las germinales, que son óvulo y espermatozoide, con la mitad del número de cromosomas, 23 cromosomas en el caso de los seres humanos. Puede darse lugar a que haya cambios solo en una población de células. En este caso, este proceso se denomina mosaicismo. El mosaicismo, entonces, su concepto es que es una alteración genética en un individuo
en donde la alteración se da solo en una línea celular. Eso significa que coexisten dos poblaciones con distinto genotipo. Existen casos más bien raros en los cuales un mismo individuo tiene dos tipos diferentes de ADN, que no todas las células tienen el mismo ADN. Esto puede deberse a diferentes alteraciones. Una alteración de estas puede darse a que durante el desarrollo del embrión, en las primeras etapas de desarrollo, se dio una mutación en una célula. Esta célula siguió creciendo para finalmente llevar a un individuo adulto con una línea celular alterada. Puede tener células alteradas, por ejemplo, en una mano y no en la otra. Esto puede llevar, por ejemplo, a casos más bien raros, pero sí, se han dado casos en los cuales, por ejemplo, hay un caso de un crimen y se toma una muestra de ADN y se compara con algún sospechoso y resulta que ese sospechoso tiene otro tipo de ADN de la muestra que se obtuvo, pero después se comprueba que es el mismo individuo. ¿Cómo es esto posible? Por estos casos de mosaicismo. La misma persona tiene dos líneas genéticas diferentes. Esto también puede deberse, por ejemplo, a que durante la primera formación del embrión se dio la fusión con alguna célula de algún gemelo o de algún, no, en este caso no sería gemelo porque es el mismo eh, patrón genético, con algún hermano mellizo, algún hermano que se encontraba formándose en el mismo saco embrionario. Puede darse una fusión con una célula del hermano mellizo y esto lleva a que haya una línea de mosaicismo dentro del individuo. El mismo individuo tenga dos tipos de líneas genéticas diferentes. En otro caso, son más bien raros, pero se han dado casos de mosaicismo en los seres humanos. Los animales suele ser un poco más común. Como vemos, la mutación suele darse después de la formación del cigoto y a la final el individuo tiene dos líneas celulares diferentes, como vemos aquí, dos patrones de líneas celulares diferentes. ¿Qué tipos de mutaciones existían? Mutaciones dependiendo cómo afectan a los genes o el ADN, podemos diferenciarlas entre silenciosas, mutaciones con cambio de sentido, mutaciones sin sentido y mutaciones con desplazamiento del marco de lectura. Aquí en este caso, esta división la hacemos por cómo se da la afectación a nivel del ADN, a nivel de transcripción y a nivel de traducción, a nivel de lo que ya habíamos visto, que pueden llevar a que se den diferentes efectos en estas mutaciones y a nivel de formación de proteínas. Las silenciosas se caracterizan porque no cambian al aminoácido. Es decir, esto por lo general es cuando se da una mutación en un codón en la tercera base. Si se da en esta tercera base, por lo general eh, este mismo codón puede leer al mismo aminoácido, es decir, no se generan cambios a nivel de aminoácido. Mutaciones con cambio de sentido. En este caso sí se cambia un aminoácido por otro. Pero específicamente es muy puntual, se da un cambio en un aminoácido específico, que puede llevar también a cierto cambio en la proteína, pero que no es mayor afectación. Mutaciones sin sentido. En este caso se cambia un triplete, un codón, por un codón stop. En este caso sí puede afectar en gran medida a la formación del polipéptido o de la proteína, porque puede llevar a que se dé una proteína truncada, que no se forme completamente la proteína. Y de desplazamiento del cambio de lectura. Recordemos, los codones se leen de 3 en 3. ¿Qué sucede si metemos una letra en estos codones, una letra de más? Esto va a hacer que se desplace la lectura completa a partir de esta introducción, que puede ser una introducción o una deleción. También podemos sacar un aminoácido, borrar una letra y a partir de ahí todos los codones que se leen de 3 en 3 se van a leer de manera errada, de manera incorrecta. Y vamos a ver algunos ejemplos para entender mejor esto. Las mutaciones puntuales, donde se cambia un solo nucleótido, pueden producir una proteína que es totalmente normal o completamente no funcional, dependiendo del tipo. Estas incluyen mutaciones silenciosas, de sentido erróneo, sin sentido,
y de cambio de marco. Las mutaciones silenciosas, como su nombre lo indica, no tienen efecto en la secuencia de aminoácidos de una proteína. Por ejemplo, si el codón CCA se cambia a CCG, todavía se codificará para el aminoácido prolina, y la proteína funcionará normalmente. Las mutaciones de sentido erróneo, por otro lado, dan lugar a la sustitución de un aminoácido por otro, como la arginina en lugar de la prolina, lo que puede causar el mal funcionamiento de la proteína. Las mutaciones sin sentido se producen cuando un codón para un aminoácido se cambia a un codón de parada. Esto le indica a la célula detener la traducción, dando como resultado una proteína prematuramente truncada, que a menudo no es funcional. Finalmente, se producen mutaciones de cambio de marco, cuando el marco de lectura, modo en que los conjuntos de 3 nucleótidos se agrupan en codones, se desplaza, a menudo debido a la inserción o eliminación de uno o más nucleótidos. Esto da lugar a una serie de nuevos codones, que se codifican para diferentes aminoácidos, y crean una proteína anormal. Entonces veíamos ya en la parte, con estas ayudas didácticas, veíamos cómo puede llegar a afectar las mutaciones a nivel de lectura de las bases, provocando cambios sin sentido, cambios de marco de lectura, cambios, etcétera, que pueden llegar a afectar en mayor o menor medida la formación de la proteína en sí, de la cadena polipeptídica. Entonces vamos a ver uno por uno las mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales hablábamos que podían ser mutaciones de cambio de sentido, en el cual se genera un cambio en el aminoácido. Dependiendo si este aminoácido tiene propiedades similares al anterior o no, se puede decir que el cambio es conservativo. Si el aminoácido tiene propiedades similares, muchos aminoácidos son similares, pues sí que el cambio es conservativo, es decir, no afecta en mayor medida a la proteína en sí, pero algunas tienen propiedades muy diferentes y en este caso sí puede llevar al desarrollo de algunas enfermedades. Una de las más, bueno, de las más estudiadas porque se da por el cambio muy específico de una sola base que cambia un solo aminoácido, pero que puede llevar a una enfermedad que es la anemia falciforme. En la anemia falciforme lo que se da es un cambio en la conformación de los glóbulos rojos. Aquí en la derecha podemos ver un glóbulo rojo normal, el cual tiene esta forma bicóncava y en el centro hemoglobina. Bueno, toda la estructura tiene hemoglobina, pero en el centro principalmente para poder captar al oxígeno y trasladar al oxígeno hacia todas las células. Si la célula tiene un cambio en una base que cambia un aminoácido muy específico, da lugar a esta enfermedad, a la anemia falciforme. A la izquierda vemos la imagen de una célula de un glóbulo rojo que tiene la enfermedad. No tiene la forma correcta, no tiene la forma bicóncava. Esto hace que no pueda trasladar de manera correcta al oxígeno. Por eso es un tipo de anemia. Para el mismo gen, múltiples alelos pueden interactuar para influenciar fenotipos, como la forma y la composición de la proteína de células individuales. Por ejemplo, en los eritrocitos o glóbulos rojos, la proteína de la hemoglobina tiene un componente codificado por el gen de la globina beta, HBB, para el cual se han identificado varios alelos distintos. Estos son los múltiples alelos de la HBB en conjunto. Para el alelo mutante falciforme, los homocigotos demuestran glóbulos rojos tiesos en forma de media luna que obstruyen los vasos sanguíneos, mientras que los que poseen alelos normales presentan eritrocitos como discos flexibles que viajan fácilmente a través de la vasculatura. Curiosamente, los heterocigotos pueden presentar células algo curvadas, una forma exacerbada cuando hay bajo oxígeno. Como la morfología eritrocitaria de los heterocigotos se enmarca entre la de los homocigotos,
Este es un ejemplo de la interacción de un alelo llamada dominancia incompleta. Si el alelo falciforme fuera dominante, los heterocigotos solo presentarían células falciformes, aunque no es el caso. A nivel molecular, los heterocigotos exhiben otra interacción entre alelos llamada codominancia. Esto se debe a que los productos de proteínas de los alelos normales y falciformes, lo que causa que se adhieran las proteínas de la hemoglobina, se dan en casi las mismas cantidades en sus glóbulos rojos. Si solo se expresara el alelo falciforme, sería dominante, pero esto no ocurre. Al estudiar las interacciones entre alelos a nivel molecular y celular, los investigadores pueden comprender los fenotipos resultantes y las complicaciones de las afecciones humanas, como el rasgo de la célula falciforme, y mejorar el tratamiento. Una característica interesante, por ejemplo, del desarrollo de la enfermedad de la anemia falciforme es en el caso de un parásito intracelular que afecta a los glóbulos rojos, como este que causa la fiebre amarilla. La fiebre amarilla es causada por un parásito intracelular que se adhiere dentro de los glóbulos rojos y que es endémico en ciertos lugares de África. En ciertos lugares de África, las personas que sufren de este tipo de anemia falciforme, en cambio, se han vuelto inmunes al parásito. ¿Por qué? Porque el parásito no puede entrar dentro de estas células que están mal formadas. Entonces, a pesar de que tienen la enfermedad, les ha dado una cierta ventaja para ser inmunes al contagio por este tipo de enfermedad, por este tipo de fiebre amarilla que puede llegar a ser también mortal. Mutaciones dañinas. Mutaciones dañinas nos referimos cuando la alteración genera algún cambio en el aminoácido que puede llegar a provocar alguna enfermedad que incluso puede ser mortal. Por ejemplo de estos, hablábamos de la anemia falciforme, un cambio muy específico en una sola base en el cual se da un cambio aquí vemos la secuencia normal en el cual vemos el aminoácido correcto formado por este triplete, guanina, adenina, guanina, el cual sintetiza para el aminoácido glutamina. Y en el caso de que se dé el cambio, se cambia una sola base. Vemos que la adenina se ha cambiado por una timina, generando el triplete guanina, timina, guanina. Pero esto lee otro aminoácido, se ha cambiado por valina. Este aminoácido no es equivalente y en este caso hace que no se confiera, no se dé la forma tridimensional correcta de la hemoglobina y tengamos una célula, un glóbulo rojo mal formado. Mutaciones puntuales. Las mutaciones puntuales pueden ser también mutaciones sin sentido. Las mutaciones sin sentido van a afectar también gravemente dependiendo de la altura en la que se dé. ¿Por qué? Porque se va a cambiar el aminoácido, el triplete, por un codón stop prematuro que lleva a la formación de una proteína truncada. Aquí vemos, por ejemplo, en la secuencia normal, en la tercer codón, tenemos este triplete que se lee para un aminoácido, pero en el caso de que se cambie una sola secuencia, en la cual vemos que se ha incluido una adenina en el lugar que no le corresponde, va a generar que se genere un codón stop, un UAA que se lee como triplete, como codón stop, y que va a generar que hasta ahí llegue la lectura del ARN mensajero en el caso de la traducción. Esto va a hacer que hasta aquí se dé la secuencia de aminoácidos. A partir de aquí se ha generado un codón stop. Esto puede suceder muy al inicio, por ejemplo, de la cadena, y esto provoca que la proteína prácticamente no se genere. Una proteína truncada que así puede llegar a causar afectación a la célula. El desplazamiento del marco de lectura. El desplazamiento del marco de lectura, vemos que se puede dar una inserción o una deleción. En el ejemplo que vemos aquí, se produce una pérdida o una deleción de una citosina en el codón 4 en la hebra que no está siendo transcrita. O de guanina, como vemos aquí, en la hebra transcrita. Esto va a hacer que a partir de ahí se cambie
todo el marco de lectura. Por eso se denomina desplazamiento de marco de lectura, corrimiento de marco de lectura. A partir de este triplete, todos los siguientes se han desplazado, se han corrido del marco de lectura. Antes se leía, por ejemplo, a partir de esta introducción, citosina, citosina, timina. Pero vemos que como se ha corrido, al RN mensajero lo que vamos a leer es citosina, uracilo-guanina, es decir, corridos. Como vemos aquí, todos estos aminoácidos no corresponden, se ha dado un corrimiento del marco de lectura, generando una proteína muy diferente, una proteína extraña. Se ha corrido todo el marco de lectura a partir de la inserción o de lesión de una sola base en un sitio puntual. Esto provoca que se genere una secuencia totalmente alterada, muy diferente a la que se tenía en un inicio. Recordemos, se lee de 3 en 3, se insertó o se borró una base y a partir de aquí todo el triplete se ha corrido. Las mutaciones genéticas también pueden ser a nivel de secuencias completas, en el cual se puede dar transiciones, transversiones, cambios completos de toda la secuencia, en el cual se desprenda un segmento, se inserta en otro, etcétera, de lo que suele suceder también a nivel de cromosomas. Una sustitución que puede dar lugar a una transición. Esto depende también cómo se ven estos cambios, en el cual se puede cambiar una pirimidina por una pirimidina o una purina por una purina. En este caso estamos hablando de transiciones. De transiciones en el cual no se cambia el tipo de aminoácido. En este caso se está dando el cambio de un mismo tipo de aminoácido, una pirimidina por una pirimidina, o una purina por una purina. Este es el caso de las transiciones. En el caso de las transversiones, se da un cambio, una sustitución de una purina por una pirimidina, o lo contrario, una pirimidina por una purina. Vemos en el primer ejemplo de las transiciones que se cambia una adenina por una guanina, es decir, se cambia un mismo tipo de base. En el otro caso, se cambia, por ejemplo, una adenina por una timina. En este caso, se está realizando un cambio, una transversión, una purina por una pirimidina. O también el efecto contrario, una pirimidina por una purina. Entonces, recordemos la diferencia entre transición y transversión. La transición tenemos el cambio del mismo tipo de base. Purina por purina, pirimidina por pirimidina. Transversión se da el intercambio del tipo de base. Purina por pirimidina o pirimidina por purina. En las inserciones, lo que se hace es insertar una base en un lugar donde no le corresponde. En este caso, no es una sustitución, es una inserción completa de una base en un lugar donde no le corresponde, y esto por lo general puede causar un corrimiento del marco de lectura. Se introdujo una nueva base y a partir de aquí toda la secuencia se cambió, se corrió el marco de lectura. Una deleción de igual manera. Se eliminó una base y en algún sitio no es una sustitución, no se está cambiando una base por otra, se está eliminando completamente una base en algún sitio y esto provoca que a partir de aquí todo el marco de lectura de igual manera se corra. Si estamos hablando de mutaciones a nivel de cromosomas, de igual manera pueden haber deleciones, inserciones o sustituciones, pero en este caso ya estamos hablando de segmentos completos de un cromosoma. Ya no estamos viendo a nivel de genes, de ADN, sino de cromosomas enteros. En el caso de las deleciones, lo que puede suceder es que se pierda un segmento completo del cromosoma. Esto puede deberse a diferentes factores. Pueden ser por mutágenos, como habíamos visto, mutágenos químicos, biológicos, físicos. Esto también puede suceder durante la meiosis. Durante la meiosis 1, donde se da el intercambio de material cromosómico, donde se da el intercambio de las cromátides hermanas para
intercambiar material genético. Esto puede llevar a que no se dé de manera correcta el intercambio, llevando a perder regiones completas del cromosoma o incluso que se dupliquen regiones completas del cromosoma. De lesión, duplicación son mutaciones cromosomales. Inversión en la cual un segmento completo se ve invertido. Aquí vemos la inversión dando una secuencia de letras en el cual después de la inversión vemos que se encuentra completamente alterado. A, B, C, D, E en este segmento de cromosoma, luego de la inversión, A, D, C, B. Vemos que hay una inversión de todo un segmento del cromosoma. Una translocación recíproca en el cual se da un intercambio de material de igual manera alterado, pero entre diferentes cromosomas. Entre diferentes cromosomas, de igual manera, se puede dar una alteración, un intercambio de material cromosómico, pero de manera alterada, no de manera correcta. No es un intercambio normal, sino que se ve alterado la secuencia, por ejemplo, de cromosomas. Como vemos aquí, tenemos dos cromosomas con una secuencia alfabética y luego de la translocación recíproca vemos que se han intercambiado material genético entre un cromosoma y el otro. Este tipo de alteraciones, a pesar de que muchas veces lleve al proceso de enfermedad, de mutaciones que pueden llevar a diferentes situaciones, incluyendo enfermedades, a veces son la base de la evolución. Algunas de estas inversiones, translocaciones, se ha comprobado que ha llevado a que algunos organismos se muten muy rápidamente, no a pasos pequeños como vamos a ver cuando hablemos de evolución, sino que a veces se ha dado estos pasos, estos saltos evolutivos de manera rápida y por lo general sucede cuando se dan este tipo de mutaciones. Entonces vemos los diferentes tipos de mutaciones cromosómicas que pueden ser estructurales cuando se afecta al cromosoma, a la forma y el tamaño, o pueden ser numéricas cuando afecta el número de cromosomas. De esto ya habíamos hablado cuando hablábamos de meiosis, por ejemplo. Haploidía, que es la pérdida de un número de cromosomas, un número de cromosomas menos. Poliploidía, en cambio, cuando tenemos un mayor número de cromosomas. Como el síndrome de Down, la trisomía del cromosoma 21 es una trisomía. Una aneuploidía es una variación en general del número de cromosomas, que puede ser un mayor número o un menor número de cromosomas, una pérdida o ganancia de uno o varios cromosomas. Y en mutaciones estructurales, ya como resumen, la de lesión, la disminución del número de genes. La duplicación, el aumento en el número de genes. Y se producen cambios en la localización de los genes, una inversión, un cambio de la orientación de los genes, o si se da un intercambio entre diferentes cromosomas o una translocación. Esto a manera de resumen, ¿no? Las mutaciones pueden ser dañinas. Esto puede, sin embargo, a veces favorecer las adaptaciones al medio. Por lo general, su gran mayoría de las mutaciones suelen ser perjudiciales para los organismos, pueden ser silenciosas, no pueden afectar, pero unas pocas pueden llevar a una ventaja, una selección natural. Este tipo de mutaciones que vemos aquí, por ejemplo, por fusión, que a veces vemos mamíferos, aves con dos cabezas, con mayor número de extremidades, por lo general sucede por un problema de fusión de embriones durante el desarrollo de formación. Se están formando dos individuos gemelos, dos mellizos, pero no se separan completamente los embriones, en algún punto llegan a fusionarse y pueden provocar este tipo de mutaciones. Entonces, este tipo de mutaciones muchas veces no se da por un número de cromosomas, sino más bien por una malformación en el desarrollo de los embriones. Las mutaciones, como decíamos, por lo general son bajas, se calcula una cada 10.000, una cada 100.000 genes, y por generación. Los procariotas, como vemos, son incluso más bajas porque las secuencias son bastante cortas y las mutaciones malas se eliminan rápido. Las mutaciones buenas más bien se seleccionan rápido. Por ejemplo, frente a los antibióticos. Un tipo de evolución que podemos ver a simple vista. Cómo
en poco tiempo, no simple vista en el microscopio, pero podemos ver en poco tiempo cómo se seleccionan los individuos, los microorganismos, los microbios, los procariotas, a partir de diferentes antibióticos. Una evolución que podemos ver en tiempo real. Y habíamos empezado a hablar de mutaciones que llevan al desarrollo de enfermedades como el cáncer, que es la salida del control del ciclo celular. Y habíamos visto que después de cada una de estas fases, en la interfase G1, S, G2, intervienen diferentes checkpoints. Estos checkpoints por lo general son estos pronto-oncogenes o genes supresores de tumores. Son los que se activan en estos puntos para indicar o detectar si la célula está correctamente sintetizando, por ejemplo, su ADN, si está correctamente duplicando sus organelos, etc. Entonces recordemos, por general, en estos puntos, en estos checkpoints, es donde actúan estos genes supresores de tumores o pronto oncogenes, que vamos a verlo también en la tarea que vamos a ver de cáncer de mama. El cáncer es una enfermedad genética causada por alteraciones en los genes críticos que controlan el crecimiento celular y la proliferación. Sin embargo, hay muchos factores que pueden producir dichos cambios genéticos en un individuo. Por ejemplo, padres con mutaciones causantes de tumores pueden transmitirlas a sus hijos, predisponiéndolos al cáncer. Estos casos de cáncer hereditario pueden prevenirse con la ayuda de tests genéticos. Estos pueden ayudar a un individuo a determinar el riesgo de desarrollar cáncer y a decidir una futura línea de acción para la revisión y la prevención. Las mutaciones genéticas heredadas como estas juegan un papel importante en un 5% al 10% de todos los cánceres. Sin embargo, también existen diferentes hábitos de vida y factores ambientales que pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle cáncer. Por ejemplo, la exposición prolongada a las sustancias químicas presentes en el humo del tabaco o a los contaminantes atmosféricos pueden aumentar el riesgo de cáncer. Tras la inhalación, los hidrocarburos aromáticos policíclicos o PAHs del humo reaccionan con enzimas metabólicas presentes en las células pulmonares, dando lugar a metabolitos reactivos que pueden interaccionar directamente con el ADN e inducir mutaciones genéticas. Este daño al ADN puede llevar finalmente a la tumorogénesis. Además del humo del tabaco, otros factores asociados al estilo de vida, como el elevado consumo de carne procesada, la obesidad, la falta de ejercicio o el consumo excesivo de alcohol, son causas habituales del cáncer. La incidencia de estos casos puede reducirse simplemente educando al público general sobre los beneficios de adoptar un estilo de vida más saludable, empezando desde una edad temprana. Además de los riesgos asociados al estilo de vida, los individuos pueden estar expuestos a agentes causantes de cáncer presentes en su entorno inmediato. Por ejemplo, la exposición prolongada a la radiación ultravioleta puede producir cáncer de piel, que se puede prevenir reduciendo la exposición al sol y a otras fuentes de radiación ultravioleta como las cabinas de bronceado. De forma similar, la mejor manera de prevenir el cáncer causado por otras sustancias químicas industriales o ambientales, como el amianto, es tomar las medidas adecuadas, como el uso de equipos PPE para prevenir o reducir la exposición. Algunos virus, como el virus de la hepatitis B y el virus Epstein-Barr, pueden jugar un papel importante en el desarrollo de cáncer en humanos. Estos virus pueden debilitar el sistema inmune del huésped, o bien dañar directamente el ADN de sus células, o introducir oncogenes en las células del huésped. Estos cánceres asociados a virus pueden evitarse minimizando la exposición a los virus o inmunizándose contra ellos.
Profe, está con el micrófono apagado. Perdón. No, gracias. Sí, perdón, les estaba incluyendo la diapositiva de la tarea que les vamos a dejar. Ya estamos terminando. Estas últimas diapositivas se refieren a las mutaciones que se van acumulando de manera progresiva para el desarrollo del cáncer. Entonces, decíamos, no es una única mutación. Son varias mutaciones que veíamos que se dan de manera progresiva. Por ejemplo, alguna relacionada con el ciclo celular, otra con la capacidad de división de la célula, otra relacionada con la angiogénesis, con la capacidad de que las células puedan generar nuevo tejido circulatorio que necesitan para alimentarse, etc. Se calculan varias mutaciones, 5, 6, 7 mutaciones que deben irse acumulando de manera progresiva para que al final una célula se vuelva maligna y desarrolle cáncer. Porque aunque una sola célula lo logre, se puede llegar al desarrollo del cáncer y finalmente a la muerte de todo el organismo. Esto también depende si este crecimiento es localizado o no. Si es localizado, por lo general son tumores benignos, pueden extirparse fácilmente, pero si no son localizados y se extienden a otros tejidos, ahí tenemos un mayor problema y necesitamos otros tratamientos como tratamientos químicos, quimioterapia, tratamientos de radiación, radioterapia, etc. Decíamos que las células pueden dividirse dependiendo del número de células, 30, 50, 70 veces. ¿Por qué? Porque por lo general se les acortan los telómeros y esto impide que se sigan dividiendo. Las células cancerígenas también tienen una mutación que activa la telomerasa. La telomerasa sintetiza nuevos telómeros continuamente en la región final de los cromosomas, lo cual permite que se sigan dividiendo de manera ilimitada. De hecho, los cultivos de células cancerígenas que tenemos en los laboratorios, las células HeLa, por ejemplo, que es la primera línea celular, están próximos a cumplir 100 años. Estas células se continúan dividiéndose. Nosotros también tenemos una alícuota de células HeLa en el laboratorio que se tuvieron de Henrietta Lacks en los años 50 aproximadamente, pero como son células inmortales, se mantienen dividiéndose de manera continua. El cáncer es una de las principales causas de muerte en humanos, por lo que es considerado un importante problema de salud a escala mundial. Algunas de las terapias contra el cáncer más utilizadas incluyen la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia y la terapia hormonal. La cirugía es la eliminación quirúrgica de un tumor sólido que está contenido en un área. Por ejemplo, en el caso del carcinoma de células basales, se suele utilizar la cirugía para eliminar la lesión cancerosa y algunos de los tejidos sanos que la rodean. Sin embargo, en casos donde la eliminación de todo el tumor podría causar daño al órgano o al cuerpo, la cirugía solo se puede utilizar para eliminar una cierta parte del tumor. Las células tumorales restantes se pueden tratar con la ayuda de otras terapias. La radioterapia utiliza altas dosis de radiación para dañar el ADN en el interior de las células tumorales. Aunque las células tumorales normalmente pueden tolerar daños menores en el ADN, son hipersensibles a mayores cantidades de daño. Esto significa que, aunque las células cancerosas irradiadas pueden continuar dividiéndose durante algún tiempo gracias a las alteraciones en la respuesta de los controles del ciclo celular, una vez que acumulan un gran daño en su ADN, esto conduce finalmente a su muerte. Las células normales circundantes también pueden quedar afectadas por la radiación, pero puesto que estas células normales tienen mecanismos de reparación del ADN eficientes, son capaces de sobrevivir a la radioterapia. La quimioterapia utiliza fármacos antitumorales cuya diana son las células con crecimiento rápido. Además de destruir a las células cancerosas en rápida división, estos fármacos también afectan otras células de rápido crecimiento en el cuerpo, como los folículos capilares y las células sanguíneas. Esto puede causar efectos secundarios a corto o largo plazo en el paciente que se somete a quimioterapia. En contraste con la quimioterapia, la inmunoterapia utiliza vacunas para el cáncer, inmunomoduladores y anticuerpos monoclonales para ayudar al sistema inmune a reconocer y actuar sobre las células tumorales en el cuerpo. Algunos cánceres, como el cáncer de próstata, están alimentados por hormonas producidas en el cuerpo. La terapia hormonal se utiliza en estos casos para bloquear la producción o la acción de hormonas
y ayudar a enlentecer el crecimiento de las células cancerosas. El tipo de terapia a administrar a un paciente depende del tipo de cáncer y de lo avanzado que esté. Por lo tanto, mientras que algunos pacientes pueden ser tratados con un solo tipo de tratamiento, la mayoría de los casos necesitan una combinación de varias terapias. Ya, con esto terminamos entonces esta parte de mutaciones, hablando nuevamente de cáncer. Recordemos como conclusión, existen varios tipos de mutaciones. Algunos pueden afectar un gen, varios genes dentro del cromosoma o el número de cromosomas. Dependiendo de estos, podemos clasificarlos por el lugar de afectación, por el tipo de afectación. Dependiendo de la secuencia que sean afectadas, pueden ser silenciosas o no silenciosas, lo que significa que van a afectar o no a la proteína. Y algunas, como en las inserciones, las deleciones, pueden causar un desplazamiento del marco de lectura, lo que hace que haya un reordenamiento de todos los tripletes, de todos los codones, lo cual da una proteína muy distinta a la original. Con esto terminamos un pequeño resumen, me parece que estaba aquí, déjenme verlo. Ya lo vimos. Y nos queda entonces la tarea. En la tarea que vamos a realizar, un nuevo laboratorio virtual, vamos a meternos en el mundo del cáncer y las mutaciones. Vamos a ver cómo las mutaciones específicamente de este tipo de este gen, los gen BRCA, que se sabe que están relacionados con el desarrollo de cáncer de mama, el cáncer de tumor, uno de los cánceres, uno de los tipos de cáncer más comunes y que causa grandes afectaciones principalmente a las mujeres. Los genes BRC1 y BRC2. Cómo estas mutaciones finalmente llevan a un conjunto de alteraciones que pueden derivar en cáncer de mama. Y el rol que juegan algunos genes, los pronto-oncogenes, los oncogenes y los genes supresores de tumores en el desarrollo de este tipo de cáncer. Vamos a identificar estos genes, utilizar algunas técnicas como de biología molecular, etcétera, que ustedes ya conocen, entonces ya podrían estar listos para realizar este tipo de laboratorios. Ya saben, ustedes tienen que realizar el laboratorio, tomar una captura de pantalla de la imagen final con la puntuación en porcentaje. No se olviden poner en porcentaje. A algunos les faltaba poner en porcentaje. Tomen la captura del laboratorio que le corresponde. Ustedes ya tienen las calificaciones de los laboratorios anteriores ya subidos en Moodle. Algunos no tienen nota porque han subido otras cosas. Otros se han dividido la nota porque han subido la misma imagen. Entonces lo que hice ahí es dividirles la nota. Si tienen dos la misma imagen, con la misma pie de página y todo, está dividida la nota. Como hicieron en conjunto, si tuvieron 10, se les divide para 2, tienen 5 cada uno. Entonces, tengan cuidado con eso. Estos laboratorios son muy útiles, aprovechenlos. Si no están conformes con la nota, repítanla, aprovechenlos mientras tenemos acceso, porque en un rato nos van a quitar el acceso. Como ven, son bastante didácticos, bastante útiles para aprender algunas herramientas. Nosotros no tenemos un laboratorio, por ejemplo, de diagnóstico de cáncer, pero estos laboratorios simulan lo que sucede en realidad en estos laboratorios de diagnóstico de cáncer. Eso, chicos, por el día de hoy ya les termino de subir esta presentación. Recuerden, a partir de esta presentación tienen un nuevo quiz el siguiente día miércoles.